Nunca pensé que terminaría contando esta historia, y mucho menos de esta forma. Durante años, la guardé como quien se traga un nudo, fingiendo que no pasa nada, que duele un poco pero se puede con ello. Pero llega un punto en la vida, quizá después de haberlo dado todo y recibir tan poco a cambio, en que una necesita soltar. No por los demás, por una misma. Me llamo Marta, tengo 48 años, y crecí en una casa donde el amor se repartía con preferencia, como si fuese un recurso limitado, como si no alcanzara para todos. Desde pequeña me acostumbré a entender que en nuestra familia había una especie de jerarquía silenciosa, no escrita pero muy evidente. Primero estaba mi hermano Daniel, y luego el resto. Y dentro de ese resto, yo ocupaba el último peldaño. Éramos solo los dos, Daniel y yo. Él es 3 años menor. Desde siempre fue el centro de atención. El niño deseado, el que llegó con más alegría, el que según mi madre venía a unirnos como familia. Yo era simplemente la niña que ya estaba. Nunca lo dijeron con esas palabras, pero cuando una crece escuchando lo maravillosa que es su hermano por cosas que a ti ni te valoran, lo entiendes. Daniel era un niño travieso, encantador, de esos que con una sonrisa te desarma. Cuando hacía algo mal, todos lo justificaban: es pequeño, es que tiene mucha energía, es un artista. Yo, en cambio, si me equivocaba, era señalada. Me decían que tenía que dar ejemplo, que yo era la mayor, que ya debía saber cómo comportarme. Aprendí a cuidar, a ordenar, a no molestar. Me convertí en una niña responsable antes de tiempo, siempre pendiente de que todo estuviera en su sitio. Mamá me pedía que ayudara con la compra, que le hiciera los deberes a Daniel cuando se atascaba, que no hiciera ruido si él dormía. Y si alguna vez me quejaba, me soltaban esa frase tan desgastada: tú eres más fuerte, cariño. Daniel no aguantaría lo que tú aguantas. ¿Y sabéis qué? Lo creí. Me tragué esa mentira durante años. Me convencí de que no pasaba nada porque yo podía con todo, que el amor se gana mereciéndolo, que si hacía todo bien, algún día me mirarían con el mismo brillo con el que miraban a Daniel. Cuando cumplí 18 años, me fui a estudiar fuera. Fue la mejor decisión de mi vida. Por primera vez sentí que podía respirar sin estar compitiendo por el cariño de nadie. Me esforcé, saqué buenas notas, trabajé para pagarme el alquiler. Nadie me lo reconoció, claro. En casa, las conversaciones seguían girando en torno a Daniel. Que si había dejado la carrera otra vez, que si tenía problemas con su novia, que si no encontraba trabajo. Y aún así, mamá y papá le seguían ayudando, justificándole todo. A los 27 conocí a Julián, mi pareja durante más de una década. Fue un hombre bueno, tranquilo, con el que aprendí lo que era que alguien te escuche sin juzgar. Con él tuve a mi hijo, Álvaro, que hoy tiene 18 años. Fue él quien me hizo sentir por primera vez lo que es amar sin condiciones, sin tener que ganárselo. Durante esos años, seguí en contacto con mis padres, pero a cierta distancia. Sabía que no iba a cambiar nada, así que me limité a mantener la paz. Iba a verles los domingos, llamaba de vez en cuando, me preocupaba si alguno enfermaba, pero nunca esperé nada a cambio. Daniel, mientras tanto, vivía como podía. Cambiaba de trabajo cada 6 meses, arrastraba deudas, relaciones rotas, promesas que nunca cumplía. Y aún así, cada vez que caía, ahí estaban mis padres. Sobre todo papá. Mi padre era un hombre difícil de querer. No era agresivo, ni cruel, pero tenía esa forma de querer distante, funcional. A mí nunca me dijo te quiero. Nunca me abrazó sin que yo lo provocara. Nunca me preguntó cómo me sentía. Con Daniel era distinto. A él si lo tocaba, lo miraba con ternura, le daba consejos. Y yo lo observaba desde la puerta, esperando algún día recibir el mismo trato. La vida siguió su curso hasta que, un invierno, llegó la noticia: papá tenía cáncer. Un linfoma agresivo, avanzado. Lo diagnosticaron tarde. El médico fue claro, había que actuar rápido, pero el pronóstico era reservado. Y entonces ocurrió lo previsible. Daniel desapareció. Dijo que no podía con la presión, que todo esto le superaba, que necesitaba tiempo para asimilarlo.
Lo dijo por teléfono. Claro, porque ni siquiera fue al hospital. Y ahí estaba yo, otra vez. Volviendo a casa, reorganizando mi vida, llevando a papá a las sesiones de quimio, cocinándole comida sin sal, dándole la medicación a las horas exactas, limpiándole el sudor frío de las madrugadas. Me convertí en su cuidadora, su enfermera, su única compañía. Durante ese tiempo, hubo momentos en que creí que algo entre nosotros podía sanar. A veces, mientras le leía el periódico o le cortaba las uñas, me miraba con unos ojos que yo no le había visto nunca. Una noche, muy cansado, me dijo: «Gracias, Marta. Eres la única que ha estado aquí». Sentí que por fin me reconocía, que ese agradecimiento era algo más que cortesía, que tal vez, al final de todo, había logrado que me viera. Duró meses. Fueron meses muy duros. Había días en los que no podía más. Lloraba en el baño mientras él dormía. Me sentía vacía, invisible. Mi hijo apenas me veía. Mi pareja estaba agotado por tener que cubrir mis ausencias. Pero yo no quería dejarlo solo. No podía. Papá murió en primavera. Una mañana clara, con los almendros en flor. Se fue en su cama, tranquilo. Estuve con él hasta el último aliento. Le sujeté la mano y le dije que lo perdonaba. No sé si me oyó, pero yo necesitaba decirlo. En el entierro, Daniel apareció, trajeado, serio, con cara de hijo dolido. Muchos se le acercaban a abrazarlo. Yo apenas recibí un par de palmadas en la espalda. Nadie sabía, ni quiso saber, todo lo que hice por él. Y luego llegó el testamento. Fue una tarde extraña. Nos citaron en casa del notario. Yo no esperaba nada. Nunca esperé nada. Pero aún así, lo que pasó me dejó sin aire. Mi padre lo había dejado todo a nombre de Daniel. La casa, la finca, los ahorros. Todo. A mí, ni una carta. Ni una línea. Ni un recuerdo simbólico. Nada. Recuerdo que me quedé helada. Daniel ni siquiera me miró. Solo dijo: «Papá lo tenía claro. Siempre dijo que tú estabas bien, que tú no necesitabas nada, que eras más fuerte. Más fuerte». Otra vez esa palabra maldita. No sé si alguna vez habéis sentido que os arrancan el alma en silencio. Sin una bofetada, sin una palabra cruel. Solo con indiferencia. Eso fue lo que sentí al salir de la notaría, que me habían borrado de la historia de mi propia familia. Volví a casa en silencio, con el estómago encogido y la vista borrosa. No lloré. No aún. Me senté en la cocina con una taza de té, que se enfrió sin que yo la probara, y me quedé allí, inmóvil, mirando al suelo, tratando de entender. ¿De verdad había creído que esta vez sería diferente? ¿Que mis cuidados, mi tiempo, mi amor, significarían algo? Julián intentó consolarme, pero no encontraba las palabras. Me abrazó fuerte, como quien sujeta a alguien que se rompe por dentro sin hacer ruido. Mi hijo, Álvaro, se me sentó al lado y me dijo: «Mamá, tú vales más que todo eso junto». Y me rompí. Lloré. Por todos los años en los que me tragué el desprecio. Por las veces que me dijeron que era fuerte y lo usaron para dejarme sola. Por las veces que aguanté, callé, esperé. Por la niña que fui, y que solo quería que su padre la quisiera. Pero también lloré de rabia. Porque no era justo. Porque yo no había fallado. Porque había hecho todo lo que se espera de una hija. Y más. Mucho más. Durante semanas, reviví cada conversación con papá. Busqué señales, palabras que me dieran una pista, una explicación. Me pregunté una y otra vez si hice algo mal, si hubo un momento en que dejé de ser suficiente. Pero no lo hubo. Simplemente, no me eligió. Y eso dice más de él que de mí. Daniel no tardó en vender la casa. Se deshizo de todo lo que había sido nuestro hogar sin pensarlo dos veces. Le oí decir por teléfono que total, eso ya estaba viejo y no valía tanto. Y me dolió. Me dolió más de lo que imaginaba. No por el dinero. No por la casa. Por lo que representaba. Por cómo trataba aquello que a mí me dolía perder. Intentó llamarme una vez. Quería hablar bien y dejar las cosas claras. Le colgué sin decir palabra.
No merecía mis explicaciones. No después de una vida entera siendo yo la que daba sin recibir. Poco a poco, empecé a reconstruirme. Me apunté a terapia. Volví a pintar, algo que había dejado años atrás. Me acerqué más a mi hijo, que ahora era adolescente y tenía su propia forma de entender el mundo. Empecé a contarle cosas de mi infancia. Quería que supiera de dónde vengo, para que él nunca tuviera que mendigar el amor que merece por derecho. En una de esas sesiones de terapia, mi psicóloga me dijo una frase que no he olvidado. A veces, el reconocimiento que nunca te dieron, tienes que dártelo tú misma para seguir adelante. Y tenía razón. Comencé a escribir cartas a mi padre. No para enviarlas, claro, solo para sacarlo de dentro. Le conté todo lo que nunca me atreví a decirle. Le hablé de mis miedos, de mi dolor, de mis logros. Le dije que le perdonaba, pero también le dije que ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Al principio me costó. Sentía que, si soltaba ese dolor, me quedaba vacía. Pero no. Al soltarlo, me hice espacio. Espacio para mí, para mis deseos, para mi voz. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una amiga me propuso dar charlas en una asociación de mujeres mayores que habían pasado por situaciones familiares complicadas. Al principio dudé. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué tenía yo que pudiera ayudar? Pero acepté. Me presenté y conté mi historia. Con el corazón en la mano. Sin adornos. Sin victimismo. Y vi cómo algunas mujeres se emocionaban. Cómo se reconocían en mis palabras. Cómo me agradecían, con los ojos llenos de lágrimas, por decir en voz alta lo que ellas llevaban años callando. Y comprendí que a veces, las heridas no solo sanan, también pueden sanar a otros. Desde entonces, he dado más de 20 charlas. No soy una experta, ni pretendo serlo. Solo soy una mujer que aprendió, a base de golpes, a no disculparse por existir, a no seguir justificando el dolor con el pasado, a decir no merezco esto y marcharse sin mirar atrás. Daniel y yo no volvimos a hablar. Sé que sigue en la ciudad, que ha tenido problemas con el dinero, que ha pedido préstamos. Pero no siento rabia, ni deseo que le vaya mal. Solo quiero estar lejos. Tranquila. Papá, no sé si algún día entendió lo que hizo, pero tampoco me hace falta saberlo. Ya no. Lo que sí sé es que yo ya no cargo con su silencio, ni con su indiferencia. Ya no espero que alguien venga a darme lo que me negaron, porque lo tengo yo. Y es suficiente. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a la hija ignorada. Veo a una mujer entera, capaz, fuerte, sí, pero no porque aguante todo. Fuerte porque ahora elige lo que quiere, lo que permite, lo que merece. Y si tú, que me estás escuchando, has vivido algo parecido, si alguna vez cuidaste, diste, amaste, y aún así te dejaron fuera, quiero decirte esto. No es tu culpa. Tú vales. Aunque no te lo hayan dicho. Aunque lo hayan ignorado. Aunque nunca te lo hayan demostrado. Tú vales. Punto. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar, sanar, o simplemente sentirte menos sola, te invito a que te suscribas al canal. Aquí contamos historias reales. Historias que no hacen ruido en las noticias, pero sí en el corazón. Historias como la tuya, como la mía, como la de tantas que callaron demasiado tiempo. Y recuerda, no todo lo que se hereda viene en forma de dinero. A veces, lo que más pesa, es lo que decidimos dejar atrás.